es lo que anunciaron con bombos y platillos sobre la deuda? ¿Es bueno o malo? El gobierno nacional alcanzó un acuerdo histórico con el grupo más importante de tenedores de la deuda ecuatoriana. Nadie presta, nadie invierte y nadie apuesta a un país que no cumple con sus obligaciones. Primero, debemos aclarar, lo que anunciaron no es el acuerdo, es la propuesta de acuerdo. Es decir, anunciaron públicamente algo que todavía no habían logrado. Primero anunciaron, luego se reunieron a negociar. Más o menos como cuando anunciaron quitar los subsidios en octubre. Primero anunciaron, luego se reunieron a negociar. Las consecuencias fueron catastróficas. Y hoy también las consecuencias pueden ser catastróficas. ¿Cómo empieza la negociación? El ministro Richard Martínez pagó millones de dólares a asesores externos para que negocien en nombre del Ecuador. No sabemos exactamente cuánto pagó, pero para hacernos una idea, Zambia pagó 5 millones de dólares a los mismos asesores para que renegociaran una deuda de 11.000 millones. Nuestra deuda es 3 veces más grande. ¿Cuántos millones terminamos pagando a esos asesores externos? El ministro Martínez no lo ha revelado. ¿Por qué no se sabe aún si Ecuador logró o no el acuerdo? Porque la deuda de Ecuador se divide en 3 partes. Digamos, 3 dueños de esa deuda a los que debemos pagar. Cada parte no es igual, sino que cada dueño tiene un mayor o menor porcentaje de nuestra deuda total. Es decir, a cada dueño le debemos un valor distinto. Por ahora, solo uno de los dueños aceptó el acuerdo. Este dueño representa al 53% de todo lo que debemos. El problema es que no nos basta con que el solo dueño acepte. Debemos llegar al 75% para que luego no nos demanden y nos salga mucho más caro todo. ¿Quiénes son los que no aceptan aún? Aquí viene una de las peores partes. Uno de los que no acepta es a quien el ministro Martínez ha tratado mejor que a todos, incluso de más. ¿Se acuerdan que en plena pandemia decidieron pagar 1.000 millones de deuda? Esta decisión nos permite acceder a nuevos recursos. Esos 1.000 millones de dólares fueron a los que hoy aún no aceptan el acuerdo. Y no solo fueron 1.000 millones, luego pagaron 500 millones de dólares más. Lo indignante es que todo esto fue pagado por adelantado, antes de que nos tocara en realidad pagar. Se supone que pagamos para que luego nos acepten una renegociación, pero hoy nos dicen que no aceptan la renegociación. Es decir, no sirvió de nada. Aunque si nos aceptan, serán con las condiciones que ellos, los acreedores, nuevamente exigirán. Todo esto cuando pasamos una pandemia, cuando no hay para las medicinas, para pagar a los médicos, a los servidores públicos, a los maestros, cuando no han pagado a los jubilados y un larguísimo etcétera que todos sabemos y vemos todos los días. A esto se refieren cuando dicen que este gobierno prefirió pagar la deuda y no atender las necesidades del país. Esos 1.500 millones de dólares hubieran servido mucho más que para mantener felices a los dueños de la deuda, que parece ni siquiera esto es suficiente y exigen más para el acuerdo. La pregunta es, ¿cederemos a las nuevas exigencias de los tenedores de deuda con tal de que acepten el acuerdo tan promocionado por el gobierno? ¿O actuaremos como Argentina, donde las autoridades renegocian su deuda en condiciones firmes y sin ceder a las nuevas exigencias? ¿Así podremos actuar alguna vez? Y no tengan ninguna duda que haremos todo el esfuerzo que podamos. Pero créanme también que esto es lo que podemos. No podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez. Mientras tanto, aquí abrimos todo a los acreedores y anunciamos a todo el país que el acuerdo es un hecho cuando ni siquiera se negociaba. Y por ahí vemos a un candidato, antes vicepresidente, saludando y celebrando algo incierto, celebrando algo que puede ser tremendamente caro para todos.